Listo. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Me voy a presentar. Bienvenidos a todos. Qué lindo ver esos nombres conocidos, como decíamos antes, tantos lugares del país. Es un placer poder estar acá, somos un montón. Yo soy Clary González Chávez, los voy a estar acompañando en el encuentro de hoy, que es el tercer encuentro de este ciclo de charlas que se llama Suma la Ruralidad, Enseñanza, Aprendizajes y Pandemia. En este ciclo estamos abordando distintas temáticas que están vinculadas a la educación en contextos rurales, sobre todo en este tiempo en el que estamos enseñando y aprendiendo desde casa. Y el objetivo es acercarles herramientas que les puedan ser útiles para transitar este tiempo de la mejor manera. Que se vayan de acá con herramientas que puedan aplicar directamente en sus aulas, en sus zonas, en sus escuelas. Queremos contarles que este ciclo de charlas se desprende de un proyecto del programa Sembrador, que es un programa de la Fundación Bunge y Born, en alianza con la Fundación Pérez Companc, que es el proyecto MOOCs, que es un proyecto de cursos virtuales gratuitos y en línea, que pueden encontrar entrando en www.fundacionviv.org/MOOCS. Y ahora las chicas los van a poner en el chat para que lo puedan copiar. Ahí pueden encontrar todos los cursos. Las chicas, María Laura y Cecilia, dan uno de esos cursos, así que van a poder acceder cuando termine la charla. Bueno, en este encuentro, como les decía recién, tenemos de invitadas a María Laura Invinkelried y Cecilia Laspina, que nos van a estar acompañando con una charla que se llama Aprender Matemática en Casa, y nos van a transmitir un montón de herramientas para poder usar en este tiempo. La dinámica del encuentro va a ser así: ellas van a hablar durante 20 minutos, todo el resto de nosotros vamos a permanecer todo el tiempo de la charla con los micrófonos silenciados para no generar interferencias, y al final de la charla va a haber tiempo para preguntas. A lo largo de todo este tiempo ustedes pueden escribir las preguntas en el chat, y nosotros las vamos a estar leyendo para hacerlas al final. Si quieren pueden ir probando el chat, contándonos de dónde se están sumando, desde dónde nos escuchan, para ver si lo saben usar y si funciona, y si no nos preguntan. También pueden mencionarnos en redes sociales con el hashtag #SumaLaRuralidad. Y bueno, y las dejamos ahora entonces con Ceci y Laura, que nos van a acompañar durante este rato. Ahí te habilito, Ceci. Bueno, creo que ahora puedo. ¿Se me escucha bien? Genial. Bueno, y decirles que es un placer para nosotros estar acá compartiendo este espacio de reflexión con ustedes. Tal como dijo Clary, hay una pregunta que nos convoca hoy, y que es: ¿cómo pensar algún plan de clase cuando no estoy en clase? Justamente en este momento tan especial que estamos transitando. Y en realidad, más que certezas definidas, estamos pensando, para responder esta pregunta, y sabemos que muchos de ustedes, ¿qué variables deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar una propuesta para nuestros estudiantes? Lo primero que nos planteamos es que deseamos que las propuestas que podamos generar en este momento para hacer llegar a nuestros estudiantes tengan de alguna manera coherencia con el trabajo que propiciamos en clases presenciales. Se cortó el audio de Ceci. A ver si está. Ceci, ¿estás por ahí? Bueno, si no... Sí, sigo yo un poquito y después cuando Ceci vuelve le preguntamos. Suele pasar esto, pero un poquito recupero lo que Ceci planteaba, ¿no? Las actividades que podamos llevar a casa y que podamos enviar, que de alguna manera no pierdan el sentido de lo que es el hacer matemática, ¿no? Sabemos que es difícil, pero volver sobre la mirada sobre qué es hacer matemática, qué pensamos que es hacer matemática, y seguir en esa misma línea. Si les parece, yo... María Laura. ¿Estás, Ceci? Bien. Sí.
Perdón. Seguir tu idea un poquito, dale, contanos. Dale, genial, no sé si te No, pusiste... que las actividades que enviemos a casa sigan en el mismo sentido de lo que es el hacer matemática en el aula, ¿no? Con algunas variables a tener en cuenta. Perfecto. Bueno, ¿cuál era la idea que estaba intentando decir, ¿no? Que sabemos que estas propuestas que nosotros llevamos a clases presenciales tienen características que todos ya conocemos acerca de la enseñanza de la matemática. Y que esto tiene que ver con el trabajo que se propone a los alumnos. En realidad, lo que muchos documentos curriculares nos proponen es que el trabajo del estudiante se aproxime al de un matemático. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda desplegar y que pueda realizar, vivenciar, tareas propias del quehacer matemático. ¿Cuáles son esas tareas? Por ejemplo, debatir, discutir, elaborar conjeturas, comparar resultados, validar, argumentar, entre otras. ¿Qué aporta esto? La posibilidad de que el niño vaya otorgando sentido a las prácticas matemáticas que él realiza. Y esto sin duda implica un rol en el estudiante que todos ya conocemos, que es un rol activo, pero no un rol activo en cuanto a que esté realizando tareas todo el tiempo, sino un rol activo en cuanto a la toma de decisiones. Otra certeza que sí sabemos es que sabemos qué no funciona en la educación matemática, y que muchos estudios y especialistas de nuestro país lo avalan. ¿Qué sabemos? Nuestros estudiantes no estudian, no aprenden matemática cuando escuchan o repiten mecánicamente, y que tampoco aprenden cuando se sigue una serie de pasos súper ordenados, o tampoco cuando se siguen indicaciones. Entonces, de alguna manera, estas son cuestiones que nosotros quisiéramos que se vean presentes en las propuestas de enseñanza que podamos planificar en este momento tan especial que es un momento de excepcionalidad, ¿no? Cuando no tenemos nuestros alumnos en clases. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, es que nos hacemos algunas preguntas e intentando responder a las mismas, creemos que podemos encontrar algunas pistas para pensar nuestras propuestas. Para diagramar esta conversación, este conversatorio con ustedes, tuvimos en cuenta 4 variables, 4 preguntas que nos pueden guiar en esto de pensar nuestras propuestas. La primera es, ¿en qué grado están nuestros alumnos? Si conocemos las experiencias previas en matemática en relación al trabajo y con las estrategias con las que puedan abordar la resolución de problemas. Y otra de las preguntas es, ¿qué cantidad de actividades proponemos cada vez que elaboramos una propuesta? La segunda pregunta que nos hacemos, y otras variables que consideramos que hay que tener en cuenta son, ¿qué contenidos vamos a trabajar? ¿Y cómo los vamos a trabajar? Otra pregunta, la tercera, que nos proponemos es, ¿qué posibilidades de retroalimentación tengo para llegar a mis estudiantes? ¿Y qué posibilidades de intercambiar con ellos y que ellos tengan de intercambiar entre pares? Y la última es, ¿qué mediaciones podemos realizar al material que nos llega desde nación o desde cada provincia? Bien, para intentar responder la primera pregunta o las primeras variables que nos gustaría tener en cuenta en cuanto al grado y cantidad de actividades que uno propone, ¿qué nos parece? Que tener en cuenta el grado y la edad de nuestros estudiantes nos van a permitir pensar qué tipo de consignas podemos enviar. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa? Que la interpretación de esas consignas pueda ser abordada mayoritariamente por ellos mismos, y no necesariamente depender de un adulto para poder trabajar en ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa si trabajo con niños pequeños? ¿Podríamos pensar en si yo como docente, y si mis estudiantes tienen los recursos como para que las consignas y las intervenciones, por ejemplo, sean orales, a partir de algún medio de comunicación? ¿Puedo pensar, por ejemplo, en usar más cantidad de imágenes y no solamente texto? ¿Podemos usar otros lenguajes
y representaciones en las consignas y en las propuestas que generemos, y no solamente pensar en consignas escritas. Pensábamos esto de generar no solamente propuestas escritas, sino poder utilizar gráficos, portadores, tablas, imágenes, elementos de uso cotidiano. ¿Por qué no pensar en dramatizaciones de algunos de los problemas para acercarnos a las posibilidades de cada uno de nuestros estudiantes de interpretación de consignas, ¿no? Eso por un lado, y por el otro pensábamos, bueno, ¿qué experiencias han tenido nuestros estudiantes en relación con la matemática? ¿Qué pasó? Este momento nos tocó muy cercano al comienzo de clases, y muchos de nosotros tal vez no fuimos docentes de esos niños, o tal vez sí, compartieron experiencias años anteriores. Entonces pensábamos qué importante poder conocer al grupo, poder conocer a los niños, y que los niños nos conozcan a nosotros. De alguna manera, esta es un poco la idea en didáctica de la matemática, lo que es el contrato didáctico, ¿no? Saber que la manera de trabajar del docente, qué es lo que el docente espera de los niños, y esto nos permite también pensar en respetar un trabajo sostenido, que sostenga lo realizado a lo largo del tiempo. Si bien pensamos en que nuestros diseños curriculares nos proponen la enseñanza de la matemática a partir de la resolución de problemas, podemos pensar qué experiencias tienen nuestros estudiantes para abordar la resolución de problemas, y sostener esa experiencia y pensar tal vez en ir ampliando muy de a poquito esa experiencia y esas posibles estrategias de resolución que ellos conocen, ¿no? En cuanto a la cantidad de actividades que proponer, esto debe ser algo muy polémico, ¿no? Que se está discutiendo mucho. En realidad acá nos parece una variable muy importante para analizar, y nos parece interesante poder hacer la comparación de la cantidad de actividades que yo puedo trabajar presencialmente en clases, ¿sí? Eso puede ser un parámetro que permita diseñar nuestras propuestas. De alguna manera, para respetar el tiempo que uno destina y el tiempo que a los niños les demanda las tareas matemáticas, ¿no? Pensar, hacer un paralelo. Bueno, ¿yo qué podría trabajar hoy en clases presenciales? ¿Cuál sería mi propuesta? Y llevar eso, trasladarlo al plano para pensar una propuesta que yo le hago llegar a mi estudiante que ahora está en su casa, no está conmigo. Y a su vez, otra posibilidad sería ofrecer, tal como lo hacen diferentes materiales elaborados por los diversos ministerios, seguramente han podido tener contacto con estos materiales, ofrecer un problema por día. ¿Qué decimos con un problema? Parece poco, pero un problema, nada más y nada menos. ¿Qué significa? Como estamos trabajando, pensar el aprendizaje de la matemática a partir de la resolución de un problema que puede instalar dudas, que permita diferentes formas de resolver, que requiera algunos conocimientos que los niños ya disponen, conocimientos específicos, pero cuando no los tengan a esos conocimientos, por ejemplo, que permita que la resolución pueda ser planteada por diversas estrategias, que puedan estimar el resultado, que lo puedan realizar por prueba y error, y que dé lugar a diferentes formas de trabajo, ¿sí? Eso significa poder pensar en un problema, que tal vez parece poco, pero puede ser un trabajo muy significativo para abordar en una jornada y proponerlo como una posible propuesta. Bueno, para el análisis de la segunda pregunta, le doy la palabra a María Laura. ¿Cómo están? Un gusto. La segunda pregunta que nos planteamos con Ceci es, bueno, ¿qué contenidos matemáticos trabajar en este momento? Y en ese sentido hay muchas discusiones en torno a qué contenidos poder trabajar, porque no todos los contenidos matemáticos tienen la misma complejidad, ¿no? Y esa complejidad, pensábamos con Ceci, de alguna manera, hace que se dificulte el trabajo en casa, ¿no? Porque hay ciertos contenidos complejos que requieren la intervención docente.
una intervención docente muy bien pensada. Entonces, y no solo una intervención docente, sino también una interacción, un charlar con mi compañero de banco, un discutir en grupos, lo cual hoy por hoy, si bien se puede pensar en alguna intervención docente a partir de un mensajito por WhatsApp o de alguna reunión virtual, pero no es la misma interacción que tenemos en estos momentos a la que tenemos cuando estamos en el aula, yo digo en el aula real o en el aula tradicional, ¿no? Entonces, hacer un recorte de contenidos, ¿qué implicaría? Pensar en algunos contenidos tal vez más sencillos de trabajar, y nosotros con Ceci discutíamos, bueno, ¿cuáles son los más sencillos? Tomamos de alguna manera, ustedes saben que hay ejes de contenidos en los núcleos de aprendizaje prioritarios, y nos resulta más sencillo poder trabajar el eje medida. Y dentro del eje medida, dos grandes cuestiones. La cuestión de la estimación y la cuestión del cálculo, de la medición efectiva, perdón. La cuestión de la estimación, después ustedes me cuentan, pero es un contenido que no se trabaja mucho generalmente, porque lo vemos como tal vez no tan importante, a veces priorizamos otros contenidos, la estimación queda a un lado. Y nos parece que hay actividades de estimación importantísimas, interesantes, que a los chicos los puede motivar. Después les voy a dar algunos ejemplos de preguntas de estimación. Y en el caso de la medición efectiva, también es un tipo de tarea que muchas veces en la escuela no la hacemos porque, bueno, por el tiempo, o porque a veces medir con agua, con arena ensucia el aula. Los que fuimos maestros sabemos que a veces esas actividades las dejamos de lado. Y bueno, proponer la medición efectiva en casa, siempre teniendo en cuenta que los instrumentos de medición no están disponibles en todas las familias, pero se nos ocurría, por ejemplo, pensar en hacerles hacer a los chicos un metro de papel, ¿sí? Poder trabajar la medición efectiva del tiempo a partir del uso del reloj digital o de agujas. ¿Por qué no animarnos con material descartable a hacer un reloj de arena para medir el tiempo? Poder también medir capacidad a partir de los recipientes que tengan las mamás en casa, algún recipiente descartable, botellas. Estaba pensando en la medición efectiva en relación a la longitud. ¿Por qué no pensar que algunos chicos pueden tener en casa una cinta métrica del papá? En la ruralidad hay muchos papás que usan las cintas métricas, una mamá costurera que tenga un metro de costurera, un metro de carpintero. Bueno, poder explorar qué instrumentos de medida, qué instrumentos de medición tenemos en casa y hacer actividades de medición efectiva. Y otro contenido que nos parece interesante trabajar es el tema del cálculo mental. Cálculo mental que muchas familias, muchos chicos viven con sus abuelos, con los adultos mayores, y sabemos que el cálculo mental fue un contenido que se trabajó muchísimo en otras épocas. Después se dejó de lado y hoy nosotros lo recuperamos en la enseñanza de la matemática como muy potente. Así que recuperar el cálculo mental. Y por último, el eje de contenidos que se refiere al sistema de numeración, fundamentalmente con los grados más pequeños. En el primer ciclo, pensar para primero, segundo y tercer grado, mucho trabajo en torno al sistema de numeración. Pensábamos, bueno, ¿cómo? Porque no solamente es decir, hacemos un recorte de contenidos, sino también pensar en los cómo trabajarlos. Seguramente ustedes ya hicieron muchísimo y ya pensaron en muchas propuestas, pero con Ceci queríamos recuperar el uso del juego como recurso de enseñanza, pero también como recurso para poder aprender. En ese sentido, Clary les contó que con Cecilia estuvimos trabajando en un curso sobre el uso del juego, y allí hay muchísimo material disponible, material para imprimir, consignas de trabajo, incluso
distintas versiones. Sabemos que ustedes están trabajando con, seguramente muchos, con aulas plurigrado, entonces allí van a encontrar versiones. Es un mismo juego, por ejemplo, para trabajar el sistema de numeración, pensado para chicos que están en primer grado, segundo y tercero, cuarto y quinto, y todo el material disponible. Pensábamos, por ejemplo, algunas ideas de juegos que pueden encontrar allí, juegos con cartas, siempre teniendo en cuenta que no todos pueden llegar a tener un mazo de cartas en casa, pero decía, bueno, pueden hacerlas con cartón, con cartulina, con papel, a esas cartas, incluso la importancia de que en las cartas vayan haciendo el registro de los números, y poder jugar a distintos juegos, como puede ser la guerra de cartas, de números. Hay un juego que está en Cuadernos para el Aula sobre la escoba de 10. Nosotros después con Ceci vamos a armar un documento con links a distintos juegos, con las páginas en las que los pueden encontrar para Cuadernos para el Aula. Hay muchísimos juegos disponibles, se lo vamos a hacer llegar para que los tengan más a mano. Juegos con dados, allí también encuentran el famoso juego de los dados mágicos que está en Cuadernos para el Aula de tercer grado, mini generalas dobles. Lo importante aquí, decíamos también, tener presente que los chicos tal vez no tengan dados en casa, así que facilitarle el desarrollo plano del dado para que ellos lo puedan recortar, pegar y tener un dado hecho a mano por ellos, ¿no? Algún otro juego que pensábamos también en las situaciones de recitado. Fundamentalmente pensábamos en los niños que están en primer grado y que tuvieron 2 semanitas de clase, ¿no? Y allí hay que hacer foco fuertemente en primer grado, segundo, en el trabajo con el recitado de la serie numérica, y en ese sentido mucho hincapié en el conteo y en el sobreconteo, porque sabemos que los chicos tienen que disponer de esa estrategia de contar y sobrecontar para acceder después al cálculo, ¿no? Así que muchos juegos en torno a la serie y al recitado de la serie numérica. Y algo en relación a los cálculos que me faltó contarles un poquito, qué es lo que charlábamos, la importancia de que en estos momentos priorizar los cálculos memorizados, ya sea aditivos como también multiplicativos, porque sabemos que no podemos estar trabajando y enseñando a la distancia, digo yo, los algoritmos convencionales o las técnicas de cálculo escrito que son mucho más complejas y que requieren de un andamiaje y focalizarnos en los cálculos memorizados, aditivos y multiplicativos, para después, cuando volvamos al aula real, allí tener esos repertorios disponibles y poder avanzar en otros algoritmos que son mucho más complejos. Cuando digo cálculos memorizados aditivos, estoy pensando para primer grado y para segundo, la suma de iguales, 5 más 5, 6 más 6, 7 más 7, 8 más 8, las sumas que dan 10, sí, esto del 1 más 9, 2 más 8, 3 más 7, parecen cosas muy sencillas, pero siempre contamos la anécdota que cuando llegan los chicos después a primer año del secundario están con los dedos haciendo el 8 más 8, ¿no? O el 6 más 6. ¿Cómo vamos a estar haciendo con los dedos 6 más 6? Tendría que ser un repertorio aditivo que lo estamos manejando ya desde la escuela primaria, ¿no? Hay mucho de repertorios aditivos en Cuadernos para el Aula, le vamos a mandar. Y cuando hablamos de repertorios multiplicativos, fundamentalmente los productos, las tablas de multiplicar, y el por 10, el por 100 y el por 1000, ¿sí? Las multiplicaciones por la unidad seguida de 0. Son todos repertorios memorizados que necesitamos como base para poder después justificar los algoritmos que queremos trabajar más complejos de manera escrita, ¿sí?
Creo que en cuanto una cosita que me falta que me parece interesante, pensar en los chicos del segundo ciclo. Hay un eje muy fuerte que es el eje de fracciones y números decimales. Y la verdad que el tema de fracciones, trabajarlo a la distancia se hace complicado, ¿no? Muy complicado. Creíamos necesario sí poder trabajar, y posible, el cálculo mental con fracciones comunes, con fracciones usuales. Llámese un cuarto, un medio, 3/4, y si nos animamos, y como diría Ceci, si conocemos a los chicos, poder agregar el 1/8. Tales como un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto me da 1, un medio más un medio me da 1, y eso también, porque después vemos que muchos chicos grandes están con la calculadora haciendo un medio más un medio, o un cuarto más un cuarto más un cuarto con la calculadora. Entonces, ¿por qué no dedicar este tiempo especial que tenemos para los cálculos mentales con fracciones usuales? Que sería un contenido para trabajar en segundo ciclo desde el eje número y operaciones, incluso relacionándolo con la proporcionalidad directa, ¿sí? Es un poquito que me quedaba pendiente para los más grandes. Agrego un detallecito que tal vez también acá cuando estamos trabajando esa familia de fracciones, en cuadernos para el aula hay diferentes juegos, como ser por ejemplo la escoba del 1, o hay muchos materiales para recortar y armar el entero y trabajar sumas y trabajar equivalencias en forma paralelo, con algún material, por ejemplo, circular para formar el entero. También esa propuesta está disponible en Cuadernos para el Aula. Ya seguís ahora te toca a vos. Bueno, muy bien, quería agregar solamente eso. La tercera pregunta, la tercera variable que nos habíamos propuesto pensar es qué posibilidades de retroalimentación tengo. Es una variable bastante compleja en este momento, pero que nos parece interesante poder analizarla. Y además, qué posibilidades de intercambiar con ellos y de que ellos intercambien entre sí. Sabemos que diversos estudios y diversos especialistas en enseñanza de la matemática afirman el rol protagónico que tienen las interacciones en la construcción de conceptos matemáticos. Hoy María Laura decía qué necesarios es el andamiaje y el acompañamiento del docente en el trabajo con ciertos contenidos, ¿no? Y en ese rol protagónico que tienen las interacciones podemos establecer diferentes tipos de interacciones en una clase, que se pueden dar en una clase presencial. ¿Cuáles son esas interacciones? Las que tiene el estudiante con la propuesta, que uno lleva al aula, las interacciones que tiene el estudiante con el docente, y a su vez las interacciones que tienen entre pares, entre estudiante-estudiante. Que en realidad ahí muchos especialistas consideran que estas interacciones son verdaderamente un medio de construcción. ¿En qué sentido? En el sentido que dan lugar a la emergencia de relaciones matemáticas que se construyen en torno a la actividad matemática que estamos proponiendo en el aula, y que serían otras, o que simplemente no aparecerían si aisláramos a esos actores de la clase. Es decir, no es lo mismo que nuestros alumnos discutan entre sí y que discutan en torno a una actividad que uno propone, a que solamente esa actividad sea resuelta de forma individual. La interacción, la discusión, poder contrastar, poder comparar, son todas acciones, como hoy decíamos, que se acercan y que se asemejan a lo que es el trabajo del matemático, a tareas propias del quehacer matemático, que no son lo mismo hacerlas en soledad que hacerlas con otros pares. Y tampoco es lo mismo hacerlo con el docente. Uno sabe esa relación de asimetría, de alguna manera, que hay, y algunas concepciones que están presentes en los niños, ¿no? Si me lo dice la seña es porque está bien, o si me dice que me fije algo debe ser porque está mal. En cambio, con un par eso no sucede. Puedo discutir de igual a igual, ¿no?
Y ahora, retomando algunas cuestiones que justo estaba leyendo cuando María Laura hablaba en el chat, esto tiene que quedar como de alguna manera muy clara, que son variables que nosotros fuimos como pensando, pero que sin duda cada una de estas cuestiones tiene que poder adaptarse a los recursos y a las posibilidades que hay en cada uno de los lugares y de las comunidades en las que ustedes trabajan. Estaba leyendo que hay una escuela en una comunidad mapuche. Entonces digo, bueno, son cuestiones que es importante tener en cuenta, pero que sin duda van a poder ser adaptadas a las realidades que cada uno de ustedes conoce y a los recursos que cada uno de ustedes conoce. Pero, por ejemplo, pensábamos cuando charlábamos esto y viendo diferentes experiencias que fueron llevadas a cabo, que eso también nos nutre, ¿no? Poder pensar y analizar qué otras experiencias se están llevando a cabo en otros lugares. Digo, ¿qué posibilidades tengo de incorporar alguna actividad, alguna propuesta que promueva la interacción entre pares? Digo, ¿tengo algún recurso? Puede ser vía algún recurso tecnológico, puede ser vía WhatsApp, puede ser no sé si es posible, algún estilo de aula virtual, en el caso de ¿puedo pensar en familias con hermanos? ¿Puedo pensar una propuesta si yo tengo 2 hermanos en la misma familia para que la interacción se dé entre ellos y poder registrar? Eso también es importante, no solamente la comunicación vía medios tecnológicos, sino yo conozco el contexto de los niños y poder pensar, bueno, él está pasando este momento de aislamiento con ciertos miembros de su familia, hermanos que tal vez tienen poca diferencia de edad, entonces que podemos generar propuestas para que las mismas sean compartidas, ¿no? Y poder desarrollar este tipo de tareas matemáticas que nos gusta que sucedan en las clases presenciales y que nos gustaría que sucedan ahora. Y otra de las cuestiones que estábamos pensando es qué posibilidad de retroalimentación podemos brindar a los niños, porque es importante también pensar, yo hago llegar esa propuesta a ellos, y qué sucede cuando la propuesta llega y hay una vuelta, hay una posibilidad de hacer devoluciones, hay una posibilidad de hacer algún tipo de interacción con ellos en el medio de la propuesta. ¿Qué posibilidad, tenemos de hacer una devolución que no sea 1 a 1, para que no se pierda, 1 a 1 estudiante-docente, para que no se pierda esta posibilidad de compartir, ¿no? De que haya más de un integrante, más de un estudiante en este tipo de devoluciones? Es pensarlo, es analizar, es sumar esta variable a lo que nos gustaría tener en cuenta, porque sin duda es protagónico el rol que tienen las interacciones, deseamos que se den en clases, y por eso tal vez pensar qué posibilidades hay de incorporarlas a nuestras propuestas. Y la última preguntita, y ya damos lugar a las preguntas. Creíamos que hay muchos interrogantes en relación con todo el material que está llegando a partir de los cuadernillos del Ministerio de Educación de Nación, y también muchas provincias elaboraron cuadernillos para todos los chicos, ¿sí? Veía que había muchos docentes de la provincia de Santa Fe, con Ceci Somos de Santa Fe, y entonces ¿cómo trabajar? Pensábamos con todo este material. Es mucho el material, y a veces las preguntas que se hacen los docentes, bueno, a ver, lo que está en ese cuadernillo, yo ya lo trabajé, llega a destiempo, es poco, es mucho. La mirada que tenemos que tener de todo ese material muy, muy potente, porque estuvimos analizando los cuadernillos de Nación, también el cuadernillo de nuestra provincia, y es material muy potente con la mirada y con las orientaciones que tienen los núcleos de aprendizaje prioritario y los cuadernos para el aula. Entonces, bueno, pensábamos en hacer siempre remediar, y más que remediar, mediar es la palabra correcta, ¿no? Intervenir sobre esa propuesta. No podemos, de alguna manera creemos nosotras, enviar
ese cuadernillo que llega de Nación y no hacer una intervención nosotras. ¿Por qué? Porque como vemos, por ejemplo, los cuadernillos de Nación es un problema. Y como antes decía Ceci, si los niños aún no están alfabetizados, a ese problema tal vez le tengamos que agregar un audio de WhatsApp, tal vez le tengamos que agregar una imagen, porque solo es texto escrito, tal vez tengamos que agregar alguna actividad más porque nos parece poco en relación a lo que nuestros chicos y chicas trabajaron con nosotros el año pasado. Es decir, no tomar ese material de alguna manera y enviarlo solo, sin ningún acompañamiento. Siempre pensar en la posibilidad de hacer una intervención sobre ese material, sabiendo que por lo menos en las cuestiones matemáticas están muy bien pensadas. Y queríamos sugerirles, seguramente ya lo han visto, pero por lo menos lo que estuvimos mirando de los videos de la TV pública y de Paca Paca, son muy interesantes. Allí el otro día mirábamos, hay muchos videos sobre juegos. Hay uno que explica las consignas y las reglas del juego de la Generala, y hay una imagen de los niños jugando, cómo se juega, es decir, una jugada previa que tranquilamente podemos acompañar la propuesta que enviamos a las familias con ese link. Si las familias tienen conectividad, siempre ese es el recaudo, ¿no? Y muchos de los videos que tenemos allí en la TV pública y en Paca Paca, de alguna manera complementan el trabajo que nosotros podemos hacer y enviar a la casa, ¿no? También yo miraba en el canal Encuentro el otro día una propuesta sobre el trabajo con la tabla pitagórica, que era un trabajo secuenciado, no era solo un programa, sino que había un conjunto de 3, 4 programas en torno al trabajo con la tabla pitagórica, muy bien pensado y muy interesante. Entonces, deseamos con Ceci aprovecharnos de ese material, usarlo, pero siempre con una mediación por parte nuestra, porque ustedes son los que conocen el contexto en el que están trabajando. No podemos pensar en una propuesta única para todos los niños y niñas de la Argentina, pero sí una base, y a partir de esa base enriquecer la propuesta con nuestras intervenciones. Bueno, nosotras hasta acá estamos con lo que teníamos para contar y para charlar. No sé si surgen algunas preguntas, Clary. Ahí está, sí, ahí estaba leyendo en el chat. Ahí les hago como 2 preguntas juntas y ustedes ven como los que están por ahí ahí en los últimos tiempos de nivel inicial o recién empezando la primaria, ¿no? Ese grupo de chicos muy chicos que por ahí todavía no tienen la base como para trabajar solitos. Y un poco en relación a eso, bueno, cómo trabajamos con los papás o cómo podemos hacer esas orientaciones o los adultos que están a cargo para que los puedan acompañar en este tiempo con estos aprendizajes que tal vez no saben hacer solos. Bien, bien, Clary. Lo de los más chiquitos, un poco algo, cuando yo hice mi intervención lo dije, focalizarnos en la oralidad y de que el número circule, que los números circulen en casa y que circulen de manera desestructurada, con esta cuestión de las series, del recitado de la serie numérica. Hay muchos juegos, le vamos a mandar a todos muchísimos juegos, hasta desde, por ejemplo, con un dado, reconocer los puntos del dado y poder escribir esos puntos de alguna manera usando algún símbolo, que podríamos pensar que en una sala de 5, sala de 4 se puede implementar, rompecabezas, desde los geométricos muy básicos, pero diríamos que nuestro foco tiene que estar con los más pequeños en que el número circule. ¿Y cómo circula? De manera oral. Si podemos encarar alguna actividad de registro de ese número, bienvenida sea, pero que los números circulen desde la oralidad, desde el conteo, desde el sobreconteo, un poquito lo que yo les comenté antes, y a partir del juego. Antes lo que omití decirles es que vamos a necesitar algún adulto o algún hermano mayor para jugar.
Es decir, ahí la figura de la familia tiene que estar, porque los chicos no pueden jugar solos. Entonces, de alguna manera, cuando enviemos actividades, que la exigencia de la presencia de un adulto o de un hermanito mayor sea para jugar, y que esos juegos, fundamentalmente en los más pequeños, permitan la circulación del número, ¿no? Desde manera desde la informalidad o desde la oralidad. El número tiene funciones, ¿no? Los que trabajamos en primer ciclo muchos años sabemos que tenemos que trabajar las funciones que cumple el número y el aspecto de la cardinalidad y la ordinalidad, ¿no? Así que esas dos cuestiones, cruzarlas con el uso del juego. No sé, Clary, si lo respondemos un poquito. Un detallecito para agregar, pero solamente un detalle, es que cuando hablamos de juegos, también volver a recordar que en la página de la Fundación pueden encontrar todos los materiales del curso MOOCs que se diseñó en torno al juego como recurso de enseñanza. Y ahí encuentran muchísimos materiales en su versión para imprimir y muchísimas propuestas que, como siempre decimos, pueden ser adaptadas de acuerdo a las características de sus grupos. Perfecto, exacto, ahí está, y también hay una publicación que escribieron el año pasado Mónica Grazar y Graciela Chemelo sobre también el uso del juego en matemática. Igual les vamos a mandar el jueves todos los materiales para que después puedan trabajar ustedes. Como última pregunta, un poquito lo mencionaron, así, pero para ir cerrando, preguntaban sobre las posibilidades de trabajar geometría así a distancia. Yo sé que este tema a ustedes les gusta, hablaron de medida, de temas de la vida cotidiana, pero por ahí alguna otra cosita sobre eso. ¿Querés que charle yo? En realidad, bueno, todo el trabajo que uno puede pensar en geometría, generalmente lo estamos pensando desde un estudio de las figuras, desde las propiedades que tienen las figuras, desde sus elementos, la posibilidad de construir, la posibilidad de argumentar la existencia de una construcción o no, avanzar luego en el estudio de sus propiedades, de sus elementos. Estamos pensando en un trabajo en geometría muy, muy detenido y muy analizado desde lo que son las propiedades de las figuras. Entonces, nos parece, de alguna manera, como lo mencionó María Laura, que para hacer un trabajo, por ejemplo, la construcción de figuras, el copiado de figuras, necesita una mediación docente que es, podríamos decir casi, y esto es lo interesante, irreemplazable, ¿no? Porque, bueno, acá le damos sentido a la presencialidad en la escuela. Esto nos parece que son un eje, un contenido que va mucho más allá del reconocimiento de una figura y de poder mencionar una figura por su nombre, el trabajo en geometría que estamos pensando, ¿no? Que muchas veces no nos detenemos solamente ahí, poder reconocer figuras, pero en realidad el trabajo geométrico es mucho más complejo y requiere de otro tratamiento. Entonces pensábamos que, ¿por qué no dejar ese trabajo que verdaderamente necesita la mediación docente, nuestras propuestas, y estar presente en el aula para cuando podamos volver, por ejemplo, y pensar actividades que sí los niños puedan abordar solos? Por ejemplo, el uso de elementos geométricos. Si hay niños que aún no lo han comenzado, ustedes ya sabrán que manipular los elementos geométricos y hacer un análisis, por ejemplo, cuando hacemos un copiado de figuras, círculo, circunferencia, dónde están los centros, qué relación entre los radios de la circunferencia, son como cuestiones que se van dando, que necesitan todo el tiempo de esas interacciones que yo mencioné, y que no serían lo mismo para trabajar en soledad, pensando qué tipo de trabajo geométrico queremos hacer, ¿no? De todas maneras, sí, en la propuesta de juegos que tenemos con el curso MOOCs, hay algunos juegos geométricos que tal vez podrían tomar y usar y enviar a casa para ver cómo funcionan, tal vez. Sí, por ejemplo, unos primeros niveles de reconocer el detective de figuras, juego Guerra de Lados, por ejemplo, de reconocer
cuántos lados tiene una figura, si una figura tiene más lados que otra o no, qué cantidad de ángulos tiene, pero cuestiones como muy simples y no al estudio profundo de esta cuestión de que estamos hablando, de abordar la geometría desde el estudio de la figura, desde sus propiedades, desde sus elementos. Pensamos, por supuesto que es una idea y ustedes la pueden tomar o no, que es interesante poder estar en el trabajo. Pero sí, es cierto, hay juegos que son muy simples y que puede ser una introducción para poder recuperar esto y después avanzar en otro tema cuando nos encontremos, por ejemplo. Excelente. Bueno, ya estamos en hora, así que vamos a ir cerrando, si les parece bien. Queda como para seguir charlando 2 horas, pero bueno, es un ratito nomás lo que tenemos para compartir, así que vamos a cerrar acá. Esperamos que hayan disfrutado de este rato compartido con María Laura, con Ceci, con todos estos recursos. Seguro quedan como muchas cosas pensando en la cabeza, dando vueltas. En la semana les vamos a mandar la grabación de esta charla para que la puedan volver a ver, junto con todos estos materiales que fueron nombrando, los juegos, los videos, el link al curso virtual para que puedan tener todo a disposición y lo puedan usar también en este tiempo. Y sin mucho más para decir, los esperamos la semana que viene. La semana que viene vamos a estar con Milena Rosensvit, que va a estar hablando sobre aprender ciencias naturales en pandemia. Así que están todos bienvenidos a participar. Si no se anotaron, lo pueden hacer todavía usando el mismo formulario de ingreso que usaron para anotarse en esta charla. Y los esperamos el martes que viene a las 9 de la mañana, como siempre. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, un placer y una alegría compartir con tantos docentes de toda la Argentina un poquito de las ideas que compartimos con Ceci. Gracias a ustedes.